Imagina que estás frente a un lugar que incluso hoy deja sin palabras a los mejores ingenieros del mundo, un sitio donde lo que ves ya es impresionante, pero lo que está oculto debajo supera todo lo que creemos saber sobre la historia. Si te fascinan los misterios sin resolver como este, quédate hasta el final. Y si quieres descubrir más historias así, asegúrate de suscribirte, porque lo que estás a punto de escuchar cambia por completo nuestra manera de entender el pasado. Durante más de 200 años, un lugar en el Líbano ha desconcertado a arqueólogos, ingenieros y expertos en construcción de todo el mundo. Y no es solo por los enormes templos romanos que se alzan allí, ni por los antiguos mitos que hablan de gigantes. El verdadero misterio se encuentra mucho más abajo. Bajo las estructuras romanas visibles, bajo miles de años de historia humana documentada, existe una base que, sencillamente, no debería estar allí. La civilización a la que normalmente se atribuye su construcción no tenía la capacidad técnica para crear algo así, y aún hoy, con toda nuestra tecnología moderna, ningún ingeniero puede explicar completamente cómo fue posible. 3 bloques de piedra gigantescos, cada uno con un peso de aproximadamente 800 toneladas, algo comparable al peso de 3 aviones comerciales completamente cargados, están colocados uno junto a otro formando parte de un muro de cimentación. Pero lo más sorprendente no es eso. Debajo de estos 3 bloques colosales existe una capa aún más antigua, una base que soporta todo el peso superior, y que contiene un detalle que durante siglos ha pasado desapercibido para los expertos. Este lugar se llama Baalbek, conocido por los romanos como Heliópolis, la ciudad del sol. Allí se construyó un complejo de templos gigantesco, uno de los más grandes del Imperio Romano, el templo de Júpiter con sus enormes columnas, el templo de Baco con sus decoraciones detalladas y el templo de Venus forman parte de este impresionante conjunto. Sin embargo, los romanos no construyeron todo lo que vemos, construyeron sobre algo que ya existía. Durante más de 100 años, los investigadores se han centrado en las 3 piedras más famosas del lugar, conocidas como el Trilitón. Cada una pesa alrededor de 800 toneladas. La gran pregunta siempre ha sido la misma: ¿cómo lograron moverlas? ¿Cómo pudieron colocarlas con tanta precisión? Hasta hoy, esas preguntas siguen sin una respuesta definitiva. Pero en el año 2025, una nueva investigación que utilizó radar de penetración terrestre y técnicas arqueológicas avanzadas reveló algo aún más sorprendente. Lo que se encuentra debajo de esos bloques gigantes es todavía más increíble que los bloques mismos. La base sobre la que descansan muestra principios de construcción que desafían todo lo que creemos saber sobre cómo se construía en la antigüedad, cómo se distribuía el peso y cómo evolucionó la tecnología. Es como si los constructores hubieran tenido conocimientos adelantados a su tiempo. Baalbek se encuentra a unos 1160 metros sobre el nivel del mar, en el Valle de la Bekaa, aproximadamente a 85 kilómetros al noreste de Beirut. Este lugar ha sido considerado sagrado durante miles de años. Los templos romanos que vemos hoy fueron construidos aproximadamente entre el año 100 a.C. y el año 300 después de Cristo. Son estructuras enormes. El templo de Júpiter, por ejemplo, tenía originalmente 54 columnas, cada una de unos 20 metros de altura y más de 2 metros de diámetro. Hoy solo quedan 6 en pie, pero siguen siendo de las más grandes jamás construidas en la antigüedad. Los romanos eran maestros constructores. Inventaron el hormigón, desarrollaron técnicas avanzadas de ingeniería y construyeron acueductos y carreteras que han durado miles de años. Pero la plataforma sobre la que edificaron, la enorme base de piedra que sostiene todo el complejo, contiene elementos que no encajan con la tecnología romana conocida. A unos 6 metros sobre el suelo, en el muro occidental de la plataforma, se encuentra el Trilitón, 3 bloques de piedra caliza, cada uno de unos 20 metros de largo, 4 metros de alto y 3 metros y medio de profundidad. El peso estimado de cada bloque ronda las 800 toneladas, aunque algunas estimaciones llegan hasta 1000. Para ponerlo en perspectiva, son las piedras más grandes jamás movidas y colocadas por seres humanos en cualquier lugar del planeta. Nada se compara. Ni las pirámides de Egipto, ni Stonehenge, ni ningún otro monumento antiguo. Las piedras más grandes de la Gran Pirámide pesan alrededor de 80 toneladas. Estas son 10 veces más pesadas. Hoy en día, las grúas más potentes pueden levantar alrededor de 1200 toneladas bajo condiciones perfectas. Pero eso requiere preparación extrema, contrapesos, terreno estable y equipos completos de ingenieros.
Y aún así es una operación compleja. Se cree que los constructores antiguos utilizaron métodos simples: cuerdas, rodillos de madera, fuerza humana, posiblemente animales, palancas y rampas. La cantera de donde provienen estas piedras aún existe, a unos 400 metros del templo, y allí hay algo aún más asombroso: un bloque todavía más grande, conocido como la Piedra de la Mujer Embarazada. Este monolito parcialmente tallado sigue unido a la roca madre. Mide aproximadamente 21 metros de largo, 5 metros de ancho y 5 metros y medio de alto. Nunca fue terminado ni trasladado. Permanece en su lugar original, tallado en 3/4 partes. Esto revela algo importante. Los constructores no solo movieron piedras de 800 toneladas, planeaban mover aún más grandes. Eso significa 3 cosas. Primero, tenían la capacidad de manejar pesos extremos. Segundo, creían poder ir aún más lejos. Y tercero, algo los detuvo. Tal vez alcanzaron sus límites, o el proyecto fue abandonado por razones desconocidas. Pero mientras todos miran estas piedras gigantes, pasan por alto una pregunta fundamental: ¿sobre qué están colocadas realmente? En enero del año 2025, el Dr. Marwan Khalil, de la Universidad Americana de Beirut, publicó los resultados de un estudio detallado utilizando radar subterráneo y análisis arqueológicos del sitio. Esta tecnología permite ver lo que está oculto bajo la superficie, y lo que descubrieron cambia todo. La estructura completa está diseñada de una manera completamente diferente a lo que se pensaba. La capa inferior, descrita como una arquitectura de distribución compensada de cargas, está formada por piedras de diferentes tamaños colocadas estratégicamente para distribuir el peso. El objetivo es claro: evitar que una sola zona soporte demasiada presión. Lo increíble es que esta base tuvo que construirse antes de colocar las enormes piedras del Trilitón. Eso significa que los constructores sabían de antemano que colocarían bloques de 800 toneladas encima. Piénsalo un momento. Hoy, para construir algo así, necesitamos estudios geológicos, análisis del suelo y modelos por computadora. Ellos no tenían nada de eso, y aún así lo hicieron. Aquí es donde comienza el verdadero misterio. Lo que reveló en detalle el estudio del año 2025 es, sencillamente, difícil de creer. La base no es una acumulación caótica de piedras, sino un sistema cuidadosamente planificado. Los bloques más grandes fueron colocados exactamente en los puntos donde el peso de las piedras superiores sería mayor. Las piedras más pequeñas rellenan los espacios intermedios, pero no de manera aleatoria, sino ajustadas con precisión para encajar perfectamente y crear una estructura interconectada y estable. Las exploraciones con radar de penetración terrestre también mostraron que esta base se extiende varios metros por debajo de la superficie visible, formando una estructura profunda que distribuye el peso hacia capas inferiores y lo transfiere al lecho rocoso. No se trata simplemente de una plataforma superficial, sino de un sistema de soporte complejo diseñado para resistir cargas extremas durante largos periodos de tiempo. Esto es exactamente lo que harían los ingenieros modernos al diseñar una cimentación para soportar pesos enormes. Utilizarían múltiples capas para distribuir la carga, asegurarían una conexión sólida con la roca base y colocarían los elementos estructurales en posiciones estratégicas basadas en análisis de tensiones. Pero aquí está lo verdaderamente sorprendente. Hoy en día, estos cálculos se realizan con software avanzado, programas que simulan fuerzas, predicen puntos de fallo y optimizan cada detalle del diseño. Los constructores de Baalbek no tenían nada de eso. No tenían computadoras, ni simulaciones digitales, ni bases de datos de materiales. Y aún así crearon una estructura que se comporta exactamente como lo haría un diseño optimizado por la ingeniería moderna. Los resultados del estudio son claros. La base está casi perfectamente adaptada al peso que soporta. Incluso con herramientas actuales, sería difícil mejorar significativamente su diseño. El Dr. Khalil señala que esto demuestra un conocimiento profundo de cómo se distribuyen las cargas, cómo responden los materiales bajo presión y cómo se construyen estructuras duraderas. Un conocimiento que, según todo lo que sabemos, no debería haber existido en esa época. Pero el misterio no termina en la técnica de construcción. También está la cuestión del orden en que se construyó todo. La visión tradicional sostiene que los romanos fueron los responsables del complejo de templos en Baalbek, y es cierto que muchas partes visibles del sitio muestran características romanas, inscripciones, monedas, estilos arquitectónicos claramente identificables. Sin embargo, la plataforma sobre la que se construyeron estos templos cuenta una historia diferente, especialmente la base masiva con el trilitón integrado en ella.
Esa parte no presenta los rasgos típicos de la ingeniería romana. Los romanos, cuando construían estructuras grandes, solían utilizar bloques más pequeños que ensamblaban con precisión. Esta técnica está bien documentada y se repite en todo su imperio. En Baalbek, en cambio, vemos una estrategia completamente distinta. Aquí se utilizaron bloques gigantescos, ensamblados con una precisión extraordinaria. La estabilidad no depende de múltiples conexiones pequeñas, sino del tamaño y peso de cada pieza. El estudio del año 2025 identificó claramente dos fases de construcción distintas. La base inferior, incluyendo las capas bajo el trilitón, presenta un tipo de técnica, herramientas y diseño completamente diferente al de los templos romanos construidos encima. Esto sugiere que los romanos aprovecharon una estructura preexistente, construyeron sobre ella, pero no intentaron replicarla. Es como si hubieran encontrado este lugar ya preparado y decidieran utilizarlo en lugar de intentar construir algo similar desde cero. Incluso los textos antiguos apoyan esta idea. Algunos escritores romanos mencionan Baalbek, pero nunca afirman haber construido la base masiva. De hecho, en ciertos relatos se describe como algo antiguo incluso para ellos, atribuido a civilizaciones anteriores, héroes míticos o incluso dioses. Su escala y precisión eran tan impresionantes que parecían más allá de las capacidades humanas. Las marcas de herramientas en las piedras también aportan pistas fascinantes. Las superficies de los bloques muestran señales de corte, moldeado y pulido, pero con métodos que no encajan con las técnicas conocidas de la antigüedad. Algunas superficies son tan planas que presentan variaciones de apenas unos pocos milímetros a lo largo de toda su longitud. Esto es un nivel de precisión que hoy en día requiere instrumentos de medición avanzados. En otras zonas se observan marcas que parecen cortes de sierra, líneas largas, rectas y uniformes que indicarían el uso de herramientas de varios metros de longitud. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia arqueológica de herramientas de ese tamaño o capacidad. La forma en que las piedras encajan entre sí es otro enigma. En las uniones del trilitón, los bloques están ajustados con tal precisión que las separaciones son de menos de 5 milímetros, incluso en superficies de contacto enormes. Lograr este nivel de ajuste en bloques de 800 toneladas implicaría un proceso extremadamente largo de prueba y error, o bien métodos de medición y corte comparables a los actuales. Los experimentos modernos han demostrado que es posible lograr un buen ajuste con herramientas antiguas en piedras pequeñas, pero cuando se intenta escalar ese proceso a dimensiones gigantescas, surgen dificultades que aún no han sido completamente resueltas. Y luego está el desafío del transporte. La cantera está relativamente cerca, a unos 400 metros del sitio, pero mover una piedra de 800 toneladas, incluso esa distancia, es una tarea monumental. Hoy en día se necesitarían plataformas especiales con múltiples ruedas, vehículos potentes, planificación detallada de rutas e incluso refuerzos temporales en el terreno. Se cree que los constructores antiguos utilizaron rodillos de madera, cuerdas y fuerza humana. Simulaciones realizadas por el equipo de investigación indican que para mover un solo bloque de ese tamaño se requerirían entre 2.000 y 5.000 personas trabajando al mismo tiempo, bajo condiciones ideales. El transporte de solo las 3 piedras del trilitón podría haber requerido entre 150.000 y 300.000 horas de trabajo humano. Eso implica meses de esfuerzo continuo por parte de cientos de personas, sin contar el trabajo previo de extracción, tallado y colocación. Y no olvidemos algo clave, el fundamento tuvo que construirse primero. Eso significa que todo este proceso tuvo que ejecutarse en un orden perfectamente planificado. La magnitud de organización necesaria es impresionante. No estamos hablando de un pequeño grupo de trabajadores, sino de una operación a gran escala que requería coordinación, suministro de alimentos, mantenimiento de herramientas y gestión eficiente. Algo comparable a los grandes proyectos de construcción medievales o incluso a obras modernas. Y todo esto solo para la base, ni siquiera para el templo en sí. Pero aún hay más. La colocación de las piedras es tan precisa que prácticamente no se utilizó mortero entre ellas. Los bloques descansan directamente unos sobre otros. Esto exige una superficie perfectamente nivelada. Si hubiera incluso una ligera irregularidad, el enorme peso podría causar inestabilidad, grietas o colapsos. Un escaneo láser realizado en el año 2025 mostró que las superficies sobre las que descansan las piedras presentan una desviación de menos de 3 milímetros a lo largo de unos 20 metros. Una precisión increíble, más propia de trabajos de carpintería fina que de construcción megalítica. Y sin embargo, ahí está. Y aún con todo esto, el misterio no termina ahí.
Los estudios más recientes del año 2025 revelaron otro detalle sorprendente. La propia roca natural bajo el fundamento fue preparada cuidadosamente antes de colocar cualquier piedra encima. El terreno en Baalbek está compuesto de piedra caliza, el mismo material utilizado en los bloques gigantes. Sin embargo, la superficie de esa roca base no fue simplemente utilizada tal cual, fue nivelada, alisada y, en algunos puntos, incluso modificada para mejorar su capacidad de carga. Este tipo de preparación es exactamente lo que hacen los ingenieros modernos cuando construyen sobre terreno rocoso. Eliminan irregularidades, estabilizan la superficie y se aseguran de que pueda soportar el peso que vendrá después. Esto significa que los constructores no solo entendían cómo mover y colocar piedras gigantescas, sino también cómo interactúa el suelo con una estructura, cómo distribuir la presión y cómo preparar una base adecuada. Un conocimiento geológico y estructural que, según todo lo que sabemos, no debería haber existido en esa época, y sin embargo, está ahí. Se puede medir, se puede observar. No es una teoría, es una realidad física. Otro punto que sigue generando debate es la edad real de la estructura. Los templos romanos están bien datados. Las inscripciones, monedas y estilos arquitectónicos indican que fueron construidos aproximadamente entre el año 15 a.C. y el año 250 después de Cristo. Pero el trilitón y especialmente la base sobre la que se asienta cuentan una historia mucho más compleja. Los investigadores utilizaron diferentes métodos de datación: análisis de carbono en materiales orgánicos, estudios de luminiscencia en sedimentos y comparaciones de marcas de herramientas con otros sitios arqueológicos conocidos. Los resultados no encajan en una sola línea temporal. Algunas partes parecen corresponder a la época romana, mientras que otras parecen mucho más antiguas, posiblemente de la Edad del Bronce o incluso anteriores. Esto sugiere que Baalbek no fue construido en un solo momento, sino que evolucionó a lo largo de miles de años. Diferentes culturas pudieron haber intervenido en distintas etapas, ampliando, modificando o reutilizando estructuras existentes. Los romanos, en este contexto, no serían los creadores originales, sino los últimos en aprovechar un lugar ya extraordinario. La parte más antigua, la base masiva con su sistema avanzado de distribución de cargas, podría ser anterior a todo lo demás, y lo más intrigante es que las culturas posteriores nunca volvieron a alcanzar ese mismo nivel de ambición y precisión. Las dataciones realizadas en capas profundas del fundamento arrojaron fechas aproximadas entre el año 2500 a.C. y el año 2000 a.C., es decir, unos 2000 años antes de la construcción romana. Pero incluso estos datos no son definitivos. Las muestras pueden estar contaminadas, el material pudo haber sido introducido más tarde o podría reflejar reparaciones en lugar de la construcción original. En otras palabras, el fundamento no encaja claramente en ninguna época conocida, y eso lo hace aún más desconcertante. Su técnica es más avanzada que la de cualquier civilización documentada en la región durante esos periodos. Pero quizás lo más fascinante de todo es esto. El fundamento parece haber sido diseñado pensando en el futuro. Para construir la base que soporta los bloques del trilitón, los constructores debían saber que, en algún momento, colocarían piedras de 800 toneladas encima. Debían prever cómo se distribuiría ese peso, dónde podrían surgir puntos débiles y cómo evitarlos. Eso implica un nivel de planificación que asociamos con la ingeniería moderna. Existen 3 posibles explicaciones y ninguna es sencilla. La primera es que todo, el fundamento y los bloques gigantes, fue parte de un único proyecto planificado desde el principio. Esto implicaría una organización compleja, con miles de trabajadores, planificación a largo plazo y conocimientos técnicos avanzados. La segunda posibilidad es que existiera un conjunto de principios de ingeniería bien establecidos, algo parecido a normas de construcción, que se aplicaban de forma sistemática. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué no encontramos más ejemplos similares en otras partes del mundo antiguo? La tercera opción es quizás la más intrigante, que el fundamento fuera construido por una cultura anterior que ya sabía que soportaría cargas enormes, y que generaciones posteriores simplemente aprovecharon esa base sin comprender completamente cómo fue diseñada. Esto implicaría la transmisión de conocimiento a lo largo del tiempo, o incluso entre diferentes culturas. Cada una de estas posibilidades plantea nuevas preguntas, y eso es lo que hace que Baalbek sea tan fascinante. Al final de su estudio, el Dr. Khalil llega a una conclusión sorprendente. La base de Baalbek refleja un nivel de conocimiento de ingeniería que no puede explicarse completamente con lo que sabemos actualmente sobre la historia y la tecnología.
sugiere que los constructores antiguos poseían un entendimiento sistemático de la ingeniería de cimientos que no fue documentado, o que estamos viendo rastros de conocimientos aún más antiguos, provenientes de culturas que todavía no hemos identificado. Cuando los ingenieros modernos analizan la estructura, coinciden en algo: funciona perfectamente, la carga está bien distribuida, la estabilidad es extraordinaria y la estructura ha resistido miles de años, incluyendo terremotos, guerras y el paso del tiempo. El principio es simple: construir una base sólida antes de colocar peso encima. Pero ¿cómo lograron optimizar esa base para soportar bloques de 800 toneladas? Sin herramientas modernas ni teoría conocida, sigue siendo un enigma. En la cantera permanece el enorme bloque inacabado de aproximadamente 1.200 toneladas, un recordatorio de que incluso estos constructores excepcionales encontraron límites. Quizás llegaron al punto máximo de lo posible, o quizás estaban a punto de descubrir algo aún más grande. Entonces, la pregunta queda abierta: ¿estamos ante una tecnología perdida, ante conocimientos que desaparecieron con el tiempo, o ante una larga cadena de culturas que construyeron unas sobre otras, donde las más antiguas eran, sorprendentemente, las más avanzadas? Las piedras de Baalbek no hablan, pero su construcción sí, y nos están diciendo algo importante. Tal vez ha llegado el momento de dejar de mirar solo los enormes bloques de 800 toneladas y empezar a prestar atención a lo que hay debajo, porque ahí es donde realmente se esconde el misterio. Y si este tipo de enigmas antiguos te fascinan, asegúrate de seguir explorando, porque hay muchos más secretos en el mundo esperando a ser descubiertos.